Bienvenidos mis hermanos donde quiera que nos ven. Hoy 4 de julio, sábado, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes en sus hogares. Para empezar el estudio de la palabra de nuestro Señor en esta mañana, vamos a cantar el himno 401. Eterna roca es mi Jesús. Tempestad, confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, si es tu voluntad, permítenos comprender tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro intelecto y apliquemos, aunque sea una cosa, de este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a comenzar el estudio de la palabra de nuestro Señor en esta mañana. El ministerio de Pablo. Una de las cosas que hacía Pablo para comunicarse era por medio de cartas, mis hermanos. A los corintios, esto lo escribió en la ciudad de Éfeso, más o menos en el año 57 después de Cristo. Pablo empezó a escribir en su tercer viaje misionero. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cuál era el propósito en la vida de Pablo. Pablo, primeramente, uno de los oficios que tenía, fabricaba tiendas de campaña para ganarse la vida. Esto lo podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios en Hechos 18. Pero su verdadera ocupación de Pablo, mis hermanos, era ganar personas para Cristo. Y este punto Pablo lo tenía muy claro. Pablo se enfrenta a desafíos en Corinto. En algún momento, cuando tú compartes o llevas la palabra de nuestro Señor, ¿encuentras tú desafíos en el camino? Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: no temas, sigue hablando y no calles, que yo estoy contigo. Esa es una promesa de nuestro Señor. La promesa que cuando Él tenemos claro lo que el propósito de nuestra vida tiene, que es llevar personas a Cristo, tenemos que tener la plena confianza que el Señor está con nosotros. Y dice la palabra de Dios: y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:9. Pablo se enfrentaba a desafíos tremendos, mis hermanos.
el espíritu de profecía nos dice, aunque Pablo se sentó como diligente alumno a los pies de Gamaliel, ¿se acuerdan? Pablo era instruido por Gamaliel. También aprendió un oficio. Era un educado fabricante de tiendas, no cualquier persona, pero tenía experiencia en esto, en fabricar tiendas. No dependía de los demás Pablo, sino que disponía la capacidad que él tenía a la preparación a fin de proveer lo necesario para la satisfacción de sus propias necesidades. Pablo no quería ser carga para la iglesia. Pablo no llegaba a la iglesia a poder él poner peso, poner cargas, sino que él satisfacía sus propias necesidades, sus gastos, sus viajes, por medio de su oficio que él hacía. El testimonio de Pablo y Aquila, mientras predicaban, se dedicaban a su oficio de fabricantes de tiendas. Ahora, y al hacerlo, podían compartir el conocimiento más cabal de Cristo a sus oyentes. ¿Qué nos da a entender esto? Que en el oficio que tú tengas, mis hermanos, ya sea jardinero, carpintero, maestro, ama de casa. De igual manera, esto es para nuestras hermanas. Tú, mi hermana, que nos estás viendo. Podemos nosotros, donde quiera que nos encontremos, compartir la palabra de nuestro Señor como Pablo lo hacía. Mientras Pablo desempeñaba su oficio, de igual manera, él daba a conocer la palabra de nuestro Señor. Y al hacerlo podían impartir un conocimiento más cabal a sus oyentes. Porque Pablo sabía y tenía muy clara la misión que tenía que hacer. Trabajaban a fin de obtener dinero para ganarse la vida. Pablo no estaba avergonzado de trabajar en construcción, no. Él no se avergonzaba de su oficio. A pesar, recordemos Pablo era un hombre educado, mis hermanos. La instrucción de sostener a los hombres y mujeres que permanecen ociosos mediante donativos o dinero proveniente de las iglesias promueve hábitos pecaminosos y debiera ser evitada. Pablo no quería caer en esto. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo, de igual manera, las donaciones o el dinero que entraba a la iglesia, a veces las personas lo usaban para su propia satisfacción o para adquirir cosas materiales. Pablo dice que no quería caer en estos hábitos que promueven ociosidades, promueven soberbia. Aquí Pablo nos está diciendo que él mantenía su vida. Él mismo pagaba a él sus viajes que él hacía. De igual manera, él proveía económicamente a otras personas que tenían el mismo ministerio que él, llevar la palabra de nuestro Dios. Aquí hay un punto muy importante, mis hermanos. Pablo no agobiaba al pueblo para pedir ofrendas para él vivir una vida cómoda. Y en realidad, como miembros de iglesia, somos muy responsables de alimentar a veces, no en todo, ni en todos, la avaricia de las personas, la avaricia de los pastores, que son invitados a otros lugares, a otros países, a llevar la obra con comodidades. Viven de una manera cómoda, llenos de propiedades, llenos de riquezas, agobiando al pueblo. Pablo no llegaba a una iglesia para incrementar, para pedir que se incrementara el dinero, las ofrendas que entraban. No, Pablo entendía la necesidad que tenía el pueblo de Dios y todo lo que se usaba era para la obra. En nuestros días, mis hermanos, a veces no hay una contabilidad clara de lo que entra en la iglesia. Y Pablo no quería caer en esto. Por eso Pablo mantenía su calidad de vida,
sus viajes que hacía para expandir la palabra de nuestro Dios, de su trabajo que él hacía. Pablo, apóstol de Jesús, llamado por Dios. Hay personas que de buen corazón quieren administrar, quieren hacer la obra de nuestro Dios y buscan la educación. Asisten a las mejores escuelas y por medio de eso el Señor los anda formando para ser ministros. Pero hay ministros que son llamados personalmente por Dios. Y ahora este es el caso de Pablo. Ahora hay puntos importantes para ser considerado un apóstol. Y esto era importante en los tiempos de Pablo. 3 requisitos que tenían que cumplirse, mis hermanos. 1, haber caminado con Jesús desde su bautismo. Es el punto número 1, el requisito para ser un apóstol. 2, ser testigo ocular de su resurrección. Y 3, ser elegido directamente por Jesús. Y el último es el caso de Pablo. Por medio de una visión. Acuérdense ustedes, mis hermanos, en camino a la obra que Pablo tenía antes de conocer a Jesús era destruir, matar a los cristianos. Ahora el Señor se le apareció en visión y le habló. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Allá Pablo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pablo quedó ciego totalmente. Por 3 días Pablo estuvo meditando en su vida que había tenido, que no importaba el conocimiento que tenía. Pero sin Cristo su vida no significaba nada. 3 días Pablo no comió ni bebió nada. Ahora el Señor manda a Ananías. Por medio de una visión le llama a Ananías para que vaya a Damasco donde Pablo estaba. Y le dijera a Pablo, instrumento escogido me es este. Es lo que el Señor le dijo a Ananías. Ananías le dijo, pero ¿cómo voy a ir a Pablo? Pablo persigue a los cristianos, nos mata. Y el Señor le dijo, no, Ananías, Pablo es un instrumento escogido. ¿Tú eres instrumento escogido? Mi querida hermana, ahora en este tiempo, mis hermanos, no hay apóstoles. Esto ya no hay, esto se acabó. Estos 3 requisitos importantes son fundamentales. Caminar con Jesús desde su bautismo. Estos puntos importantes que hacen a un apóstol es haber caminado con Jesús. Ya se lo leí. Ser testigo ocular de su resurrección. 3, ser elegido directamente por Jesús o por una visión. Ahora, mis hermanos, muchos se proclaman apóstoles, pero no es así. Ahora, cuando Ananías fue a buscar a Pablo, Ananías oró por Pablo. Pablo tuvo un arrepentimiento en su corazón. Pablo recibió el bautismo para que él pudiera empezar a servir a nuestro Señor. Dice que los ojos, cuando él recibió de nuevo la vista, escamas cayeron de sus ojos. ¿Y qué significa? El velo que tenía Pablo de ciego. Pablo se creía de antes todo un conocedor y perfecto, pero ahora, al conocer a Jesucristo, ese velo de hombre perfecto se le caía y se convertía en un hombre humilde. Humilde, que el propósito de Pablo era llevar la buena de salvación. En Pablo, todo el conocimiento que tenía no había servido de nada sin Cristo. En 1 Corintios 1:1, mis hermanos, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo se incluye entre aquellos a quienes Cristo apareció después de la resurrección
y que su vocación como apóstol fue resultado de su encuentro. El encuentro cuando él cayó del caballo, quedó ciego y el Señor le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo fue llamado personalmente por Jesús, apartado para el evangelio de Dios. Pablo está convencido de su llamado. No proviene de quién, de los judíos, sino de Dios. Tal vez tu llamado en esta mañana, mi querido hermano, joven, donde quiera, es el llamado de Dios a tu corazón. Tú no necesitas aprobación de nadie, ni necesitas permiso de nadie. En nuestros días, en los días que estamos viviendo, nuestro Señor va a llamar a jóvenes, a personas que solamente tengan, en fin, en su vida, claro lo que es llevar a personas a los pies de Jesús. En Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre. ¿Qué quiere decir? Que Pablo reconocía que todas las escuelas y toda la educación que llevó no eran nada sin Jesucristo. No importaba nada. El mejor llamado que Pablo había encontrado es cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo se identifica como predicador ahora y como maestro. Esto lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 2:7. Ahora, el espíritu de profecía dice: Ananías invita. Saulo recibe la vista. Pablo miró por primera vez el rostro de este hombre devoto de Ananías. Ananías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor en nuestros días, mis hermanos? La voluntad de nuestro Señor en nuestros días es llevar almas hacia Cristo, pregonar las buenas de salvación, que no importa si nosotros vemos la muerte, pero si morimos en Cristo, vamos a recibir la resurrección. Ahora, mis hermanos, y veas justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a los hombres de lo que has visto, oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Es lo que Ananías le dijo a Pablo. Pablo, el Señor me envió a darte la vista de nuevo. Pablo, toda tu vida de antes no significa nada, no importa que fuese educado en las mejores universidades, escuelas. Ahora el Señor te hace el llamado personalmente. Ahora Ananías le dice a Pablo: levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Jesucristo. El Señor te dice a ti, joven hermano, y esto no es para los varones nada más. No es nada más para los pastores o los hermanos, es para ti, mi hermana. Porque en la Biblia hubieron grandes mujeres que se levantaron porque hombres no quisieron levantarse y mujeres se levantaron enfrente para guiar a todo un pueblo. Este mensaje, de igual manera, jovencita, es para ti y para mí en este día. Todo esto que hemos leído acerca de Ananías, acerca de Pablo, lo podemos encontrar en el libro de Hechos 22, del 3 al 16. Ahora Pablo está en Atenas a Corinto. Pablo, antes de ir a Corinto, estuvo en Atenas, Grecia. Esto lo podemos ver en Hechos 17, 16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, Pablo llegó a Atenas, una ciudad idólatra.
Por donde quiera habían dioses, habían 3,000 estatuas. Imagínense ustedes, mis hermanos, llegar a Atenas y ver tantas estatuas. Ahora Pablo llega y le dice, veo que ustedes son grandes adoradores, pero Pablo estaba usando una estrategia. No entró Pablo a decir, ustedes están en pecado, mira cuántos dioses tienen, miren 3,000 dioses y los dioses no existen, hay un solo Dios. No, Pablo primero los reconoció a ellos como verdaderos adoradores. Hay muchas personas, mis hermanos, en todas las iglesias que quieren buscar la verdad. Y el Señor ha prometido con su Espíritu Santo revelarles la verdad. El Señor tiene hijos en todas las iglesias, mis hermanos, todos los que aman al Señor. Ahora dice su palabra en Hechos 17:16, su espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría, así que discutía en la sinagoga. ¿Qué hacía Pablo? Discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, Y en la plaza cada día, y algunos filósofos, o sea, Pablo no solamente era una persona dedicada a la construcción de carpas. Pablo era un hombre educado, mis hermanos. Conocía muy bien, pero ahora el verdadero conocimiento, el Señor Jesucristo se lo estaba dando. Y en la plaza cada día, y algunos filósofos y epicúreos y de los estoicos discutaban con él. O sea, discutían acerca de las nuevas enseñanzas que Pablo estaba teniendo. El epicureísmo es una filosofía, esta palabra es una filosofía basada en la búsqueda de la felicidad a través del placer. ¿A través del placer qué? A través del placer sexual. Allá estaba Afrodita, la diosa ¿de qué? De la sexualidad. Creían que el objeto de la vida es el placer. Solamente tenían en su mente que el objeto de vivir para ellos es vivir en el placer. ¿Será que estamos en nuestros días de igual manera? Pensamos que la vida, nos dicen, tú vive la vida como sea, como tú quieras, date placer. Porque solamente eso hay en el corazón. No, mis hermanos, el Señor Jesucristo tiene en cada vida de nosotros un objetivo, que es salvarnos, darnos la salvación de la vida eterna. Pablo les predicaba el evangelio ¿de quién? De Jesús, pues el llamado lo recibió de él mismo y de la resurrección. Y tomándole le trajeron a Areópago. ¿Qué era? Areópago era un auditorio enorme, grande, donde todos los conocedores inteligentes estaban allá para discutir las nuevas enseñanzas que Pablo tenía. Tenían ellos 3,000 dioses y ahora Pablo le dice, aquí tengo un Dios, el cual ustedes no conocen. Pero ¿cómo no lo conocemos? Ahora el pueblo de Atenas estaba queriendo conocer al Dios de Pablo. Entonces Pablo, puesto de pie, dijo, varones atenienses, al Dios no conocido, ahora les voy a presentar al que adoráis, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo, ahora hay algo muy importante. Ahora Pablo va a describir la grandeza de ese Dios. Y eso lo podemos encontrar de igual manera en el libro de Génesis 1:1. Ahora Pablo dice, el Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que en él hay. Ahora en este momento, mis hermanos, mi hermana, todo lo que nos rodea, el Creador lo hizo. Siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué es lo que dijo el Señor a la samaritana? La samaritana le dijo al Señor, sí, Señor, tenemos que ir a adorar en Jerusalén. Y el Señor le dijo, no. Ahora los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y verdad. Donde quiera que tú te vayas, si tienes la oportunidad de ir a una iglesia, ve a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero si tú no puedes ir o quieres hacer la obra misionera, un ejemplo, en los asilos de los ancianitos de la tercera edad, donde
terminando aquí, nos vamos a dirigir. Hoy tenemos 7 asilos y 7 iglesias. ¿Por qué? El Señor dijo que le adoraremos en espíritu y verdad. Esos lugares donde nos están esperando son 7 iglesias que iremos. Hay más de 20 personas escuchando la palabra de nuestro Dios. Ahora dice, y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida, aliento y todas las cosas. Hoy mismo, mis hermanas, al ver a tu niñito pequeño levantarse con vida, con salud, tenemos que darle gracias al Señor por darnos la vida y la oportunidad más en este día. Aquí sigue diciendo: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora mandó a los hombres en todo lugar. ¿Qué mandó? Arrepiéntanse, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón que a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Esto lo podemos encontrar en el versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección, ahora Pablo va a empezar a enfrentar pruebas. Porque cuando esas personas de Atenas empezaron a escuchar el mensaje de Pablo y Pablo tocó el punto de la resurrección de los muertos, ahora viene la burla. Se empezaron a burlar y así Pablo salió de en medio de ellos. El Señor manda obreros, manda pastores, manda mensajeros a los lugares, porque el Señor dijo: primero ve a la casa, a los judíos, los que son de la casa, predícale, recuérdales cuál es su objetivo en la vida. Pero cuando Pablo iba a estos lugares, mis hermanos, él recibía desprecio. Ahora Pablo, la palabra de nuestro Dios dice que salió de en medio de ellos, mas algunos de ellos creyeron. O sea, había oposición, pero de igual manera había personas que escuchaban este mensaje en el corazón y lo aceptaban, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y su mujer Damaris y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y se preguntaban los atenienses: ¿cómo es que Dioniso creyó en este mensaje? Este personaje era un hombre importante, mis hermanos. Ahora, la ciudad de Corinto. Ahora Pablo se va a la ciudad de Corinto. Veamos ahora cuál es la experiencia que Pablo vivió en Corinto. Hechos 18, 1-3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era un lugar importante, era un puerto donde llegaban muchas cosas prometedoras para poder engrandecer económicamente el lugar de Corinto. La economía era grande, prometedora. La moralidad y la vida religiosa de Corintio es el tema de esta iglesia. Versículo 4 de Hechos 18:4 dice: la iglesia de Corinto experimentaba comidas y bebidas sacrificadas a ídolos. También, punto número 1 en 1 Corintios: os he escrito por carta que no os juntéis con los avaros o con los ladrones. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? En la palabra del Señor dice el espíritu de profecía
El floreciente comercio de Corinto facilitaba a Pablo su sustento mediante la fabricación y venta de tiendas de campaña. Se ganaba la vida trabajando en su oficio. Pablo trajo a muchas almas del error a la verdad mientras se gastaban sus manos por el trabajo con el dinero de su trabajo. Ahora, imagínense esto. Pablo ayudó de igual manera a Timoteo a su viaje evangélico. Pablo dio un ejemplo mientras se sostenía él mismo tiempo con sus labores cotidianas. Pablo no recibía la vida de lujos. Pablo era una persona que se sostenía él, su vida, y aparte, un ejemplo, ayudaba a Timoteo. Ahora, mis hermanos, en nuestros días, lamentablemente, muchas personas no quieren escuchar de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la vida de los pastores refleja un mal ejemplo. Están llenos de soberbia, están llenos de riquezas. Su ministerio está lleno de riquezas, propiedades, el dinero, la soberbia, la exaltez propia, el orgullo, la vanagloria. Ese es una piedra de tropiezo para el pueblo. Pablo no quería ser piedra de tropiezo para esto. Ahora, mis hermanos, aquí dice, tengo un mensaje de la hermana Rose y dice, ¿podrás poner en oración a mi hijo Huyi Fernando? Gracias. Claro que sí, mi hermana. Vamos a orar por este jovencito Huyi. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor. Yo no conozco la condición de Huyi. No conozco sus luchas. No conozco por lo cual está pasando. Pero yo te pido, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo lo llene de gozo, de paz, alegría y sanación en su vida espiritual y física. Bendice a su madre Rose que pide por él. Dale de tu paz, dale de tu gracia, de tu amor y recuérdale las promesas a esta madre que pide por sus hijos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saludos, mi hermana Rose. Sigamos. Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:4-8. Pablo discutía en la sinagoga. Estaban con varios conocedores Pablo todos los días de reposo y persuadían a los judíos y a griegos. Pablo ahora, al conocer las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a él no le importaba nada de lo material. No le importaba tener riqueza, no le importaba tener propiedades, no le importaba hacer viajes lujosos con hoteles, con lo mejor, con las atenciones. A Pablo no le interesaba eso. A Pablo le interesaba llevar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. Algunos judíos no esperaban que Crispo, el jefe de la sinagoga, ya hablamos de esto, y su familia aceptaran a Jesús como el Mesías y se bautizaran. Hechos 18:8 lo relata, mis hermanos. Por este testimonio, muchos corintios al oír creyeron y fueron bautizados. Por ejemplo, de estos hombres que aceptaron a Cristo en su corazón. La mayoría de los judíos no creyeron. Los judíos a Pablo, él les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre. Aquí hay algo muy importante. El éxito de un siervo de Dios, el éxito de un pastor, no se basa en la cantidad de personas que lleva al bautismo. Lamentablemente, a veces la iglesia cae en poner mucho énfasis a cuántas personas vienen a la iglesia, porque ha caído más en cuánto dinero llega a la iglesia. Cuantas más personas vayan a la iglesia, más sobres reciben la iglesia.
Para Pablo no le importaba eso. A Pablo le importaba llevar a almas a Cristo. Eso es lo que más le importaba a Pablo. Ahora, estas personas, de igual manera, los judíos, los de la misma casa de Pablo, ponían trabas al evangelio de Pablo. Hasta a veces querían matar a Pablo por estar hablando de Jesucristo, porque no aceptaban que Jesucristo había venido a dar su vida por todo el mundo. Ahora Pablo dijo, el Señor, ahora ya fuiste a la casa, a los judíos, ya hablaste, ya les recordaste, ya les diste el mensaje, y muchos de ellos aceptaron, pero muchos de igual manera se rehusaron a escuchar las enseñanzas de Pablo. Ahora el Señor le dijo, ok, Pablo, ya hiciste tu trabajo con los de la casa. Ahora Pablo dice y les dijo, sacudiéndose los vestidos. Ahora el Señor le dice, Pablo, ¿sabes qué? Ya fuiste a la casa, no te escucharon, recibiste desprecio, recibiste pruebas, te sacaron, te maltrataron. Ahora sacúdete los vestidos, Pablo. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, dice Pablo, desde ahora me iré a los gentiles. El Señor le dijo, te mandé a la casa para que les recordaras el mensaje. No quisieron escuchar, pocos escucharon, se bautizaron, aceptaron. Ahora no pierdas su tiempo, Pablo. Ahora salte de los que son de la casa, ahora vete a los gentiles. Allá tengo más pueblo para escuchar, para enseñar acerca de la palabra de nuestro Dios. Los judíos querían matar a Pablo más de una vez, mis hermanos. Dios animó a Pablo diciendo en Hechos 18, 9, 10. Cristo mismo se le apareció por la noche en visión a Pablo. No temas, querido siervo de Dios que nos escuchas, donde quiera, pastor, evangelista, hermano, hermana, joven, jovencita, donde quiera que tú te encuentres, Cristo te hace una promesa y el Señor nos dice, no temas, sino habla, le dice a Pablo, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá poner mano sobre ti, ni hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor en pocas palabras le dijo a Pablo, yo te mandé al propio pueblo judío, ellos te despreciaron, te querían hasta matar. Ahora sacude tus vestimentas, Pablo, ahora ve a los gentiles. Yo voy a estar contigo y no te preocupes, porque nadie te podrá poner mano a ti. Esa es la promesa del Señor. Donde quiera que vayamos, el Señor siempre protege a sus siervos y los aparta de la maldad del propio pueblo. ¿Será que vivimos en nuestros días en esta experiencia de Pablo? ¿Será que como siervos de Dios, como maestros del Señor, hemos llegado a un lugar donde recibimos desprecio, pruebas, trabas? Pablo lo vivió. Y ahora el Señor te dice, ¿sabes qué? Aléjate, ahora ve a los gentiles. Ahora ve a los lugares que no pueden ir a la iglesia. Ahora ve a los ancianos de la tercera edad, a los ancianitos de la tercera edad que no pueden ir a la iglesia ni levantarse. Ahora ve y tú llévales el mensaje en la cama donde ellos están. El Señor mueve a los siervos, usa a los siervos para dar el mensaje a las personas que están sedientas de la palabra de nuestro Dios. El espíritu de profecía dice, los ángeles de Dios están preparados y esperando para acompañar a quienes, a los hombres humildes que con sus Biblias en mano vayan a aquellos que no tienen la luz a fin de leerles un así dice el Señor. El Señor nos hace promesas, mi querida hermana, donde quiera que nos ves, para que tú y yo seamos siervos del Señor y vayamos al campo de batalla sin miedo. Se necesita a los que tienen el don del canto. El don del canto, mis hermanos, es hermoso cuando va acompañada de una melodía que lleva un mensaje de gozo, alegría, arrepentimiento y esperanza en el Señor.
La melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. A menudo, mediante las palabras de los himnos sagrados, se han abierto los manantiales de arrepentimiento y la fe. El canto es uno de los medios más efectivos para impresionar la verdad espiritual sobre el corazón. Y eso es verdad. Cuando nosotros llegamos a visitar a los ancianitos, no tenemos que llegar con una cara de tristeza como si estuviéramos en un velorio. No, mis hermanos. Tenemos que llegar con gozo y alegría, con cantos de alabanza y gloria y alegría para adorar el nombre de nuestro Dios. Y cuando los ancianitos escuchan estos himnos de alabanza y alegría, mis hermanos, la alegría se contagia. Pero cuando uno llega a visitar a estas personas enfermas, que a veces el único día diferente que tienen durante la semana, que son los 7 días, es el día de hoy. Ellos quieren escuchar y ver en las personas alegría y gozo. Ahora vamos a ver las cartas de Pablo a los Corintios. Pablo se comunicaba por medio de cartas. Pablo recibió una carta en pregunta específica. En 1 Corintios está las cartas que Pablo de igual manera recibía. En 1 Corintios 7:1 dice, las preguntas estaban relacionadas con el matrimonio, el divorcio, el celibato, los alimentos sacrificados a ídolos, la conducta en el culto. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios había inmoralidad sexual. Ese era un problema que había. La conducta en el culto, el uso de los dones espirituales y una comprensión incorrecta de la resurrección. La iglesia de Corinto tenía estos problemas. ¿Será que en las iglesias de ahora haya los mismos problemas? ¿Será que a veces como iglesia hemos sido piedra de tropiezo para otros? Con esos problemas que dejamos, que nos hacemos a la vista gorda, que no vemos ni oímos, que formamos parte de estos problemas, solamente para que los miembros no se vayan, a irse los miembros, se va de igual manera el dinero. No, mis hermanos, Pablo sabía cómo responder a estas preguntas con la palabra del Señor. 1 Corintios 1:11-13, porque he sido informado por Chloe que hay entre vosotros contiendas diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Esto pasa en las iglesias. Pasa mucho en las iglesias. Cuando una iglesia se separan, ¿por qué tú vas a tal conferencia? Si tú vas a la conferencia, no te reciben allá. Si tú vas a otra iglesia a buscar la verdad, porque no la encuentras en tu iglesia, porque se predica lo mismo y no de la verdad presente, ya te borran de la iglesia. No, mis hermanos, en Jesucristo tenemos libertad. La iglesia se ha vuelto un centro, se ha vuelto un club. Cuando tú vas a un club, te inscribes al club. Y el que no está inscrito en el club no entra al club. O tienes que tener un lugar, tienes que tener una suscripción en ese lugar y no puedes ir a otro club. No, mis hermanos, en Cristo tenemos libertad. Por eso el Señor le dijo a la samaritana, ahora me adoraréis en espíritu y en verdad. No tenemos que estar confinados a una iglesia donde se predica. Ya tienes 30, 40 años en la iglesia y lo mismo. Tenemos que analizar nuestra vida. ¿En qué ha crecido nuestra vida? En nuestra iglesia, ¿tengo que pedir permiso para la obra misionera al pastor? Si no voy a la iglesia y no llevo el dinero, el diezmo que se me pide, ¿no se me deja participar? ¿El pastor sabe en mi situación que estoy? Pablo no quería agobiar a la iglesia, por eso Pablo trabajaba. Y dice Pablo en la palabra del Señor, dice, yo hago la obra del Señor gratuitamente. 1 Corintios 1,
11 al 13. Aquí está hablando Pablo de los conflictos que había en la iglesia. Porque había una peleadera entre ellos. No, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Mis hermanos, en Cristo no debe haber divisiones. Cristo no vino a dividir. Cristo vino a unir. Eso nosotros tenemos que entender. Y cuando en una iglesia hay desunión, no puede estar la presencia de nuestro Señor. No puede habitar la presencia de nuestro Señor. El espíritu de profecía dice en esta carta a los Corintios, Pablo se esforzó por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. Sabía que si cumplirían con las condiciones expuestas, serían revestidos de la fuerza del Todopoderoso. Pablo llegaba a la iglesia y decía a mis hermanos, los amo en Cristo. Únanse, dejen las contiendas, dejen los pleitos, dejen de estar buscando su satisfacción de ustedes como personas, satisfacciones materiales. Lo único que debe haber entre nosotros es el deseo de llevar almas hacia Jesucristo. De igual manera, Pablo nos manda por medio de esas cartas que le mandaba a Corintio. Ahora las estamos leyendo. Pablo quiere que nos unamos en Jesucristo, que haya gozo, haya alegría, haya unión en las iglesias, mis hermanos. Esta carta se aplica hoy a nosotros, con la fe en Dios, con su armadura y con su palabra, con su arma de guerra. Serían provistos de un poder interior que los capacitaría para desviar los ataques del enemigo. El deseo de Pablo para con ellos era que pudieran ser henchidos con toda plenitud de Dios. Ese es el deseo de Pablo de hoy con nosotros, que nosotros seamos llenos de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos con gozo. Ya lo material ya no nos debe importar hacer tesoros en nuestro mundo, en este mundo. Mis hermanos, sino llevar almas hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos las contiendas, los pleitos. Enfoquémonos ahora, mis hermanos. Recordemos, hay mucha obra que hacer en este mundo. Hay mucha obra que hacer ahora. Vamos a ir con los ancianitos de la tercera edad. Tenemos 7 iglesias que vamos a visitar. Iglesias donde no recibimos ninguna paga, ningún costo damos. Pero lo que recibimos al ir a estas iglesias es el gozo y la alegría de que estos ancianitos que están en cama, muchos ya desahuciados, con pocos meses de vida, reciban en su corazón las verdades de nuestro Señor Jesucristo y la promesa que en Jesucristo, aunque ellos descansen, serán resucitados cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y majestad. Mis hermanos, que eso sea el deseo en nuestro corazón en esta mañana. Donde quiera que estén, les mando un abrazo a mi hermana Rose. Que Dios me la bendiga, mis hermanos. Y ahora vamos a hacer una oración para despedir el estudio de la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Oremos. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de vida que nos das en este día para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Te pido, Padre, por el hogar de Rose, por su hijo. Te pido por los ancianitos de la tercera edad que vamos a visitar ahora. Que tú les abras su entendimiento y comprensión de tu palabra para que ellos encuentren en ti paz, gozo, alegría y esperanza. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.